Hola, hola, ¿qué tal, filósofos y filósofas del universo? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy me gustaría hablar un poco acerca de los sistemas filosóficos o de las escuelas filosóficas, las escuelas de pensamiento o corrientes filosóficas, de una forma a grosso modo, muy resumido. Y bueno, qué mejor background que tenemos aquí a, a la gran filósofa egipcia de Alejandría, Hipatia de Alejandría. Incluso hay una película que se la recomiendo mucho de Alejandro Amenábar, si no mal recuerdo. Hipatia de Alejandría, bueno, la película se llama Ágora, si no mal recuerdo, pero bueno, ya en otra ocasión hablaremos de esta gran filósofa que, bueno, murió de forma muy trágica. Ahora sí que mucho se habla de los feminicidios y todo eso, pero bueno, eh, ¿acaso es que Hipatia de Alejandría era una asesina, sicaria, psicópata, eh, narcotraficante, no sé, con miles de crímenes? No, pues realmente el crimen de esta mujer es que era una filósofa, una persona que pensaba por sí misma, que si escuchaba algunas noticias o cuestiones acerca de algún bicho que llegó para, no sé, exterminar a la humanidad posiblemente, o o no sé, cualquier noticia, fake news, ahora sí como dijeran el señor Eliodoro, fake news, pero bueno, esta gran filósofa, eh, pues, murió por el fanatismo que tenían muchas personas. Entonces, mucho cuidado con el fanatismo que pueda tener alguien, sea de la religión que sea del partido político que sea, realmente el fanatismo es lo peor que puede existir. O sea, no es bueno llevar nuestras ideas hasta el extremo de querer imponerte a la fuerza esto que yo digo porque sí. No, en realidad creo que todos somos seres humanos y nos gusta aprender y la cagamos muchas veces. Tenemos errores, tenemos algunos defectos, millones de defectos, pero bueno, todo es digno de ser estudiado y vuelto a investigar una y otra vez. Y bueno, aquí tenemos una escultura. Esta escultura es hecha de Eduardo Tabacchi, un escultor italiano, y este es Hipatia. Bueno, así, imagínense en su muerte, en su asesinato. Aquí también, si me corro un poquito más para acá, hay una imagen de Hipatia. Si ven, aquí hay unos hombres, bueno, más bien aquí hay unas personas que tienen como que piedras que están lanzando y se ven como que los atuendos como que egipcios, pero bueno, era gente que estaba promoviendo una idea del cristianismo muy diferente. También hay aquí está la imagen de Hipatia en la película de Ágora, y bueno, más para acá está en la escuela de Atenas, Hipatia de Alejandría. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy son las escuelas filosóficas. Y bueno, es lo que vamos a ver hoy y a muy grosso modo, desde una perspectiva occidental. Ese tipo de escuelas filosóficas de Occidente, corrientes filosóficas, escuelas filosóficas, sistemas. Bueno, tenemos la escuela de Mileto, que fue fundada en el siglo VI antes de Cristo. Algunos de sus miembros más relevantes son, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Eh, esta escuela de Mileto o jónica, a la escuela que fue fundada en el siglo VI antes de Cristo, en la ciudad griega de Mileto, en la costa egea de Jonia. Bueno, ya mencionamos a Tales. ¿De dónde era Tales? Pues de Mileto. Anaximandro de Mileto y Anaxímenes. Los tres ciudadanos de Mileto. En este mismo siglo, Mileto alcanzó la cima de su desarrollo. Y bueno, es claro que estas personas eran geómetras, físicos y legisladores. Por ejemplo, Tales de Mileto fue un legislador griego. En el caso de Anaxímenes, pues fue discípulo de Tales y de Anaximandro. Y Anaximandro pues fue un filósofo y geógrafo de la antigua Grecia, eh, continuador de Tales, además compañero y maestro de Anaxímenes.
consideraba a un principio llamado apeiron como el principio de todas las cosas. Una siguiente escuela es la escuela eleática, una escuela presocrática, igual con auge entre los siglos VI y V antes de Cristo. Sus miembros tenemos a Parménides, de los más sobresalientes, que nació por ahí del 530. Y bueno, en la ciudad de Elea, colonia griega de colonia griega de la Magna Grecia. Y Zenón de Elea fue un filósofo griego, voy a decir filosofoxi, pero bueno, filósofo griego, perteneciente a la escuela eleática. Fue un discípulo directo de Parménides de Elea. Y bueno, no estableció ni conformó ninguna doctrina positiva de su propia mano. Es famoso por sus intrincadas paradojas que discuten la pluralidad de entes y en algunos casos el movimiento. Entonces, esta escuela eleática sostiene que las cosas sensibles son en su esencia una única sustancia inmutable. Y bueno, su nombre lo toma de la ciudad de Elea, una de las colonias de la Magna Grecia. Luego tenemos los pitagóricos, que bueno, es uno de los filósofos, uno de los movimientos filosóficos más importantes de la antigua Grecia, porque, sobre todo porque tenía un aspecto exotérico, un aspecto mesotérico y un aspecto esotérico. O sea, es decir, había, de hecho, Pitágoras era órfico por convicción, era la religión que practicaba, pero sucedió algo parecido como con Mahoma. Mahoma en realidad, por ejemplo, estudió el cristianismo, y de hecho si vemos muchos evangelios apócrifos, muchos evangelios gnósticos, pues parecerían parte del Corán, o sea, no ponen, lo tomamos de los gnósticos, lo tomamos de los apócrifos o de los cristianos, sino que ellos crean su propia interpretación, así también de los judíos. Y bueno, él decidió que no iba a estar ni con los judíos ni con los cristianos, iba a formar su propia religión. Bueno, en este caso, Pitágoras, pues era un gran iniciado que había sido, había estudiado en Egipto y había estudiado con los grandes filósofos, pero además era un gran iniciado en los misterios del universo. Recordemos que, bueno, ellos conocían la matemática sagrada, para ser admitidos, bueno, era un hombre casado también. Pero bueno, este movimiento de escuela pitagórica es un movimiento filosófico y religioso, ¿eh? O sea, no perdamos de vista esto, que también se va a volver a repetir en el cristianismo, porque dicen, ¿a poco hay filósofos? San Agustín era filósofo si era cristiano, ¿no? Uno no puede ser filósofo así, pues sí. El caso es que, bueno, los pitagóricos pues conforman esta escuela religión que era conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos. Y sostenían que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios creó el universo. Y bueno, fue fundada por Pitágoras. Tenemos la escuela megárica, pero antes me gustaría comentar algo de Pitágoras. Lo que pasa es que muchos piensan que era supersticioso y todo eso, pero no. En realidad era un gran científico y pues dicen, pues lo mataron porque prefería morir a pisar unas habichuelas o a pisar algunos vegetales. No, en realidad, sí, la doctrina de la metempsicosis, la transmigración de las almas, el ciclo de la vida, es muy conocido. Ahora se inventan que si era vegetariano, que si era, o sea, ya eso es ir más allá, pero bueno, eran grandes matemáticos y científicos. Luego está la escuela megárica, fundada por Euclides. Y bueno, la escuela megárica fue una escuela filosófica fundada en el siglo IV, fundada por Euclides de Megara, discípulo de Sócrates. Pero veamos que la matemática euclidiana pues ya ha sido superada, ¿verdad? Este Euclides, que de hecho era un matemático y geómetra griego, se le conoce como el padre de la geometría. Ah, y también me gustaría comentar regresando un poquito a Pitágoras, que muchas veces en la música se dice, bueno, eh, por ejemplo, Bach, el padre de la música, pero también a Pitágoras se le conoció en la antigüedad como el padre de la música. Pues ahí está eso que nos hablaban de la música de las esferas celestes y bueno, también tomar en cuenta que la física, pues
hay un espacio entre los planetas que es el éter, y sería así como se podrían escuchar estas frecuencias, pero no con los oídos físicos, sino con percepciones desarrolladas, más allá de los sentidos comunes. Y bueno, nació en Megara, Euclides, y esta es una ciudad periférica de Ática, situada en el Golfo de Egina, enfrente de la isla de Salamina. Y bueno, esta isla perteneció en épocas pasadas a Megara, antes de ser conquistada por Atenas. Entonces vemos que esa historia de los países, bueno, entonces Grecia era una serie de repúblicas también, igual, por ejemplo, Italia, pues pensamos que Italia era pues, Italia nada más, ¿no? Pero eran varias repúblicas que luego estaban en continuas luchas. Entonces, bueno, tenemos también a los sofistas, que es otra escuela filosófica. El término sofista significa sabio. Es alguien que ejercía la profesión de la sabiduría. Sofos o Sofía significa sabiduría. Y bueno, digamos que a alguien se le dice que tenía una inteligencia práctica, pero digamos que hubo un tiempo en que de auge los grandes sabios, ¿no? Por ejemplo, los sabios de Grecia, gente que eran fuera de lo común, fuera de lo corriente, realmente eran gigantes, eran gente súper preparada en todos, pero llegó el momento en que cualquiera ya se llamaba sofista, ¿no? Entonces, precisamente pasamos a la siguiente escuela, que es el platonismo, seguidores de Platón. Y bueno, aquí me gustaría, muchos piensan, es que era idealista, es que, bueno, ya vimos en la escuela de Atenas cómo está con el símbolo de San Juan, señalando al cielo, a las ideas, a lo espiritual. Pero, bueno, todo lo que sabemos de Sócrates es por lo que escribió nuestro querido Platón, que muchos, bueno, dicen, no, es que en realidad no existió Sócrates, que es un mito inventado por Platón, pero bueno, ¿qué tan parte, realmente cuánta parte de Sócrates es un Platón que lo idealizó o fue un personaje real? Pero bueno, es muy importante, créanme que es importante conocer los diálogos de Platón, porque luego hay gente que dice, no, que yo soy grado 33, que yo soy aquí el gran maestro de la humanidad, y bueno, resulta que no conoce ni siquiera los diálogos de Platón, que es el ABC, es algo fundamental. Bueno, hay que conocer todos los escritos, pero dice, es que Platón, soy grado 33 y afirmo que hay cosas más importantes que los diálogos de Platón. Digo, ajá, como cuál, la República, por ejemplo, pues es que ese es uno de los diálogos de Platón. Bueno, entonces hay que estudiar desde el Timeo, Critias, Fedón del Alma, y hay para todos los gustos, desde la apología de Sócrates, porque también otro que dice, bueno, alguien sabe, así ya han estado así medio, así como que muy happy, pues no me acuerdo, soy abogado, pero pues alguien podría decirme de por qué condenaron a Sócrates. Y ahí salen unos burros rebuznando que por esto, y no, que yo soy grado no sé qué, y que yo soy maestro, y que yo soy segundo vigilante, y no sé qué, y bueno, pues que estudien un poquito los diálogos de Platón, un poquito de cultura, porque si no se ponen a hablar cosas que ni conocen. Pues fue condenado por corromper a la juventud con sus ideas, por no creer en los dioses del Estado. Pero bueno, tenemos también la escuela peripatética. La escuela peripatética es una escuela filosófica, un círculo filosófico de la antigua Grecia. Seguía las enseñanzas de Aristóteles, su fundador. Sus seguidores reciben el nombre de peripatéticos. Son los seguidores de Aristóteles y en el liceo. Y bueno, volvemos a la escuela. Bueno, el liceo es el nombre de un gimnasio situado en las cercanías del templo de Apolo Licio en Atenas. Y bueno, era el centro de enseñanza de Aristóteles, impartía cátedra ahí, razón por la cual se aplicó a su escuela filosófica, la escuela peripatética. Pero bueno, sigamos, ¿no? No nada más todo es Beethoven, todo es Mozart, no, hay muchas escuelas filosóficas, muchos sistemas, y es importante. No confundir la gimnasia con la magnesia. No confundir al mandeísmo con el mazdeísmo.
¿verdad? Y bueno, a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado. Entonces, ahorita un error que yo cometí alguna vez, pero bueno, ahorita ya lo comentaré. Vamos al epicureísmo. Pero regresando un poquito a Aristóteles, pues él tenía el eudemonismo, que es la filosofía que dice que hay que buscar la felicidad, pero recordemos que el demonio, ya el daimon, ya nos decía, al menos desde la perspectiva griega, la filosofía, no era lo que la iglesia cristiana católica romana lo, como para satanizar, como para estigmatizar, como para decir eso no, eso no, eso no. Eh, pues recordemos que el demonio, el daimon, no era lo que pensamos, era otra cosa, era una especie de dioses, una especie de ángeles, bueno, una especie de, podríamos hasta Lucifer, ¿no? Hasta, pero Lucifer no es el concepto negativo, demoníaco, satánico, no. Es el portador de la luz como la estatua de la libertad, es la estrella de la mañana, como viene en la Biblia, Cristo es como la estrella de la mañana de Quetzalcóatl, es alguien que te está continuamente, por eso Sócrates decía, es que tengo mi daimon particular que me está diciendo que si está bien, que si está mal, me enseña, me hace preguntarme, me hace dudar, me hace tantas cosas, ¿no? Entonces, no es la idea que tenemos de demonio. Entonces decía que el eudemonismo es la búsqueda de la felicidad. También los epicúreos, la siguiente escuela filosófica, el epicureísmo, que bueno, el epicureísmo es una escuela filosófica que abarca la búsqueda de una vida feliz, ¿no? Entonces, a John Lennon le preguntaron, bueno, ¿a qué crees que venimos? Creo que venimos a ser felices, a ser feliz. No, John, tú estás totalmente equivocado. Y bueno, esta idea de la felicidad nos la han dicho desde que el nirvana es la felicidad, que si hay que ir al paraíso o al cielo, siempre nos están vendiendo esa idea de la felicidad. El eudemonismo es la búsqueda de la felicidad. El epicureísmo también es una búsqueda que abarca la búsqueda profunda de la felicidad, pero mediante una búsqueda inteligente de los placeres, la ataraxia y las amistades entre sus correligionarios. Y bueno, fue enseñada por Epicuro de Samos en el siglo IV antes de Cristo, el cual fundó una escuela llamada Jardín. Y bueno, este Epicuro de Samos, bueno, es un filósofo. Eh, Su doctrina es el hedonismo racional y el atomismo, influido por Demócrito, por Aristóteles y los cínicos. Y bueno, hay que ver también lo de los placeres. Muchos piensan que el placer es malo y por eso tantas escuelas que buscan el celibato, que buscan, digamos, pues una vida ascética, una vida que rechaza los placeres, que dice eso es malo. Yo voy a ser asceta, voy a ser yogi, voy a ser monje. Una especie de vida realmente ascética y realmente lo que a mí me gusta del epicureísmo es eso, que es muy realista, busque el placer propio, la felicidad. Y bueno, volvemos dices que esto es como Aristóteles, bueno, también Platón hablaba de los Sócrates, decía que había placeres buenos, que te construyen, que te edifican, que te hacen ser mejor persona. Por ejemplo, cuando tú comes un platillo delicioso, exquisito, realmente fabuloso, el paladar dice, pues gracias. Y cuando ves una imagen, el amanecer, bueno, dices, oh Dios mío, qué belleza, ¿no? Entonces, es esto, hay placeres buenos también. Y bueno, ya tenemos después el estoicismo, que es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Su doctrina filosófica está basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón. Su objetivo también era alcanzar la felicidad, ¿eh? Fundada por Zenón de Sitio. Entonces ya vemos, hay muchas corrientes, muchas filosofías. Yo sé, el cristianismo no es filosofía, bueno, sí hay filósofos cristianos, ya lo veremos. ¿Y cuál es su búsqueda? Por la felicidad perpetua. Entonces ya tenemos a Aristóteles diciéndonos que el eudemonismo es la búsqueda de la felicidad. Hay una película incluso que se llama La búsqueda de la felicidad o En busca de la felicidad con Will Smith. Bueno,
John Lennon también nos hablaba de que había que ser feliz. Aristóteles con su eudemonismo, los epicúreos, bueno, aquí también el estoicismo, pero aquí es un poquito más ascética, bueno, el dominio de las pasiones, también Sócrates, también eran gente muy, muy ascética. Y bueno, Zenón de Sitio, el estoico, Zenón de Sitio, fue un filósofo helenístico de origen sirio y fenicio. Nació en Sitio, Chipre, en aquel tiempo colonia griega. Vemos cómo también los mapas se van cambiando. Antes era, por ejemplo, Kant, el filósofo de Königsberg, hoy Kaliningrado, van cambiando los mapas. México, pues antes era mucho más grande, en fin. Y bueno, se le considera el fundador de la escuela estoica, que inició hacia el año 300 a.C. en Atenas. Y bueno, ahí desarrolló toda su vida intelectual. Y bueno, había una base moral, ¿sí? Después tenemos la escuela cínica, los cínicos, fundada por Antístenes. Y bueno, en la escuela cínica, fundada en la antigua Grecia, todavía estamos hablando de la edad antigua, pero también haciendo notar que no es que en América Central, en América del Norte, en América Mesoamérica, en América del Sur, en África, en Asia, no hubieran habido corrientes filosóficas, escuelas filosóficas de pensamiento muy profundas y elevadas. Sin embargo, actualmente, bueno, los filósofos solamente ven Occidente. Es como la gente de la música clásica que solamente dice Mozart y Beethoven, siglo XVIII y XIX, lo demás no existe. Entonces, pues bueno, podemos hacer eso o ver todo el espectro. En este caso de la escuela cínica, bueno, fundada durante la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo, Antístenes fue su fundador y Diógenes de Sinope, uno de sus filósofos más reconocidos y representativos de su época. Y bueno, ellos volvieron a reinterpretar con una hermenéutica propia la doctrina socrática. Y bueno, Antístenes nació en Atenas de padres tracios. Eh, Era una condición de meteco extranjero que lo marcó durante toda su vida. Estudió retórica con Gorgias. Recordemos el, el diálogo de Platón de Gorgias. Hipias de Élide y Pródico de Zeus. Y más tarde se convirtió en discípulo de Sócrates. Y bueno, aquí también sostuvo que la felicidad viene de la vida sencilla y natural. O sea que ya vemos varias escuelas. Hacemos una recapitulación. Bueno, desde el eudemonismo que lo dice, bueno, obviamente Platón en su filosofía decía que lo bello es perfecto y lo perfecto es divino y lo divino es hermoso. O sea, todo tenía que ver con esa idea de que lo bueno es el amor es divino, el amor es belleza, el amor es perfección, el amor es santidad, el amor, todas las virtudes se conglomeran en una sola. Y bueno, pero ya tenemos claramente a Aristóteles que nos dice que la felicidad es el objetivo de la vida. ¿Hay cuántas canciones hay de la felicidad, no? Ese que sale de happy, happy, happy. Y lo de felicidad, hoy te vengo a encontrar. No recuerdo si es de Armando Manzanero. Bueno, no recuerdo de quién es, pero bueno, tanto el epicureísmo como la escuela peripatética de Aristóteles, como el estoicismo, la escuela cínica, todos hablan de la felicidad. Y bueno, vamos a pasar a la escuela cirenaica, fundada por Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates. Eh, y bueno, su doctrina, eh, bueno, digamos que Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates, enárica y de la escuela cínica, su doctrina eh, fue nombrada generalmente como hedonismo. ¿eh? Volvemos a esa idea del placer. ¿Pero qué? ¿El placer no es bueno? Creo que es buenísimo. Depende, ¿no? También si no le hacemos daño a nadie, es claro que hay placeres buenos y hay otras cosas que son filias y totalmente
cosas desequilibradas, ¿no? Pero el placer es bueno. Y bueno, la escuela se descompuso en varias ramas y, y bueno, hay muchas ramas de la escuela cirenaica. Y bueno, fue fundada por Aristipo de Cirene, funda esa escuela cirenaica, era alumno de Sócrates, pero adoptó una perspectiva muy diferente, enseñando que el objetivo de la vida era buscar el placer como bien supremo y mantener un control del destino, de la adversidad y de la prosperidad. Y bueno, también habló de la ética o la filosofía moral. En realidad la moral es otra cosa distinta, porque la moral es hija del tiempo, cambia con la época, pero la ética, la moral cambia con la época. La ética pues es una rama de la filosofía, es una ciencia, estudia la conducta humana, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo bueno, lo malo, la moral, el buen vivir, la felicidad, la virtud, el deber. Y bueno, hay tres ramas de la ética, la metaética, eh, y bueno, hay diferentes eh, ramas, ¿no? Bueno, después está la escuela neoplatónica o la escuela de Alejandría o escuela neoplatónica de Alejandría. Alejandría, pues fue una filosofía que se desarrolló en Egipto. Vemos que siempre ha estado vigente Egipto, pero desde que Alejandro Magno, bueno, Alejandría en honor a Alejandro Magno, ¿no? Y bueno, ahí fue la mezcla de Grecia y Egipto y por cómo se fusionaron esas dos culturas. Eh, y bueno, pero esta época fue entre los siglos 3 y séptimo después de Cristo. Y bueno, es una tendencia a la erudición, al sincretismo de las ideas filosóficas y religiosas. Y bueno, yo creo que viendo la película de Ágora, se van a dar una idea muy clara de lo que era esa época. Y bueno, fue fundada por Amonio Sacas y Y bueno, fue un filósofo de Alejandría del siglo III considerado con frecuencia como el fundador del neoplatonismo. San Agustín de Hipona escribió ideas platónicas, las ideas neoplatónicas y las adaptó a las ideas cristianas. Recordemos que también estuvo en el maniqueísmo eh, este San Agustín. De hecho, San Agustín, bueno, también estuvo en el gnosticismo. Lo que pasa es que todas esas teorías, bueno, a mí me ha gustado, hay un libro que se llama, bueno, hay tantas obras de San Agustín, no solamente la ciudad de Dios, pero bueno, ya vamos a ver, justamente ahorita vamos directo a la Edad Media, que la Edad Media no es cualquier cosa, es una época gigantesca, es una época que abarca 10 siglos, del siglo V al siglo XV y que bueno, ya después con el Renacimiento comienza otra etapa, pero son 10 siglos que no, desde la Baja Edad Media hasta la Alta Edad Media, y bueno, igual hay muchos estilos, muchas escuelas, pero bueno, en esta Edad Media está el agustinismo. Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín el Africano, es un santo y padre y doctor de la Iglesia Católica. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, al norte de África, y lideró una serie de luchas contra supuestamente las herejías de los maniqueos, los donatistas y los pelagianistas. Y bueno, están fabulosas las cartas porque realmente me parecen muy profundas, agarran incluso etimologías, muy bonito. Y bueno, entonces después estuvo la escolástica. La escolástica es una escuela, palabra originada en el latín medieval scholasticus, a través del latín tardío scholasticus, erudito, escolar, como préstamo del griego, escolásticos. Vemos que la cultura romana pues es una copia de la cultura griega, así como la cultura mexica, bueno, más bien azteca, era copia de los mexicas, de los náhuatl, tolteca y todos ellos.
Bueno, esa corriente teológica de la filosofía medieval utilizó parte de la filosofía grecolatina. Es la escuela dominante en la universidad medieval europea. Todas las universidades medievales europeas, bueno, fueron instituciones educativas de la cristiandad latina en la Baja Edad Media, que sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas y episcopales existentes desde la Alta Edad Media. Comenzaron a fundarse en distintas ciudades de Europa Occidental. Y bueno, justo voy a hablar de la Edad Media en un próximo video y voy a poner increíblemente la iglesia de Hagia Sofía. ¿Por qué? Porque abarca 10 siglos. Bueno, después tenemos la escuela de Oxford o escuela franciscana de Oxford, aunque nos sangre el hocico, pero es el nombre dado a un grupo de académicos medievales de la Universidad de Oxford ligados a la orden franciscana dentro del marco de la escolástica tardía. Y bueno, la Escuela de París es un grupo de filósofos del siglo XIV que tomaron el relevo de la Escuela de Oxford. Se caracterizó por sostener el nominalismo y bueno, por cuestiones de lógica y por la naturaleza o física, muchos de ellos. La Escuela San Víctor, a cuyos miembros se les conoce también como victorinos, fue una escuela de teología y filosofía de la Edad Media con sede en la abadía de San Víctor, ubicada fuera de los muros de París. Y bueno, tenemos el Averroísmo, Averroes, bueno, también uno de los grandes filósofos. Bueno, es aplicado a dos tendencias filosóficas de la escolástica de finales del siglo XIII. La primera de las cuales está basada en la interpretación del aristotelismo por el filósofo cordobés Averroes y su intento de conciliar con el Islam. Bueno, vemos cómo también hay otro tipo de fusiones, cristianismo con la cultura griega, islamismo con la cultura griega, y bueno, ese tipo de ecumenismo, de tratar de conciliar las ideas y no ser tan fanático. Bueno, es que eso de que mi religión es la verdadera y que todas las demás no sirven, bueno, eso ya yo creo que estamos todavía en tiempos de la Santa Inquisición o, bueno, que todo, ahora sí que la Santa solamente tenía el nombre, ¿verdad? Pero bueno, y de tantos periodos, pero bueno, tenemos el nominalismo, que es una doctrina eh, que dice que según la cual todo lo que existe es particular. Eso se afirma en oposición a quienes piensan que existen los universales y las entidades abstractas universales. El nominalismo niega la existencia de universales, tanto de forma o de manera inmanente como trascendente. Luego tenemos la patrística. La patrística es el estudio de los cristianos, de cristianismo, de los primeros siglos y sus primeros autores conocidos como padres de la iglesia. La patrística es la fase en la historia de la organización y teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo con la consolidación del canon neotestamentario. Bueno, aquí cuidado porque, bueno, aquí me parece algo muy grave, que no incluimos a los filósofos, bueno, dirán que es una obsesión con los gnósticos, pero es que tanto se dicen que no, que eso no, pero pues, realmente eran más filósofos que estos chavos que, bueno, que lo que intentaban era, digamos, hay un lado muy bonito del cristianismo, ¿no? Pero un lado que sirvió para expandirse. O sea, es más bien una empresa de bienes raíces, parecería, ¿no? Bueno, con fachada de espiritualismo, pero bueno, luego ya tenemos la edad moderna, el neoplatonismo. Veamos que sigue vigente. Y bueno, el humanismo también, el humanismo pero renacentista. Y bueno, el humanismo renacentista allá en la Italia del siglo XV
con precursores anteriores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. El racionalismo, que es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, contrasta con el empirismo que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. Y bueno, ya veremos algunos racionalistas y tantos dichos que existen, ¿no? De pienso, luego existo, cogito ergo sum, pero bueno, el idealismo trascendental o subjetivismo trascendental es una concepción epistemológica y metafísica propuesta por el filósofo prusiano alemán Immanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg, en el siglo XVIII. Y bueno, volviendo, es que, por ejemplo, René Descartes rompió con la tradición escolástica, dando inicio a la filosofía moderna y al racionalismo en particular. Bueno, su cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y bueno, después estuvo el neerlandés Baruch Spinoza y el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, co-descubridor del cálculo. Los británicos John Locke y David Hume, que pensaban que todas las ideas venían de los sentidos. Y bueno, tenemos que estudiar, pero, por ejemplo, tenemos estos racionalistas notables como René Descartes, y que fundador del racionalismo. Entonces ya tenemos nuevos fundadores. René Descartes, y continuaron Antoine Arnauld, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Luego Blaise Pascal, fundador del existencialismo, y continuaron Jacobi y Kierkegaard. Spinoza, fundador del panteísmo, el Dios absoluto. Recordemos la oración que hacía Sócrates al Dios Pan, que nos recordaría un poco al Tifón Bafometo, a ese Dios con cuernos, y que bueno, hasta Moisés tiene cuernos, ¿no? Pero era un sentido totalmente distinto al que actualmente le damos. Y bueno, el pan es todo, por eso es el panteón romano, teón, dioses. Bueno, hay mucha gente que dice que Yahvé es anterior a Elohim, pero no, lo que pasa es que, bueno, no sé que ellos quieren poner que los judíos fueron los primeros, pero sus libros son copias de los sumerios y babilonios y de tradiciones egipcias y mucho más antiguos. Bueno, y bueno, tenemos entonces otros racionalistas notables como Malebranche, fundador del monismo, un monismo espiritualista, mono uno, que continuaron Berkeley y Bergson. Pierre Bayle, fundador del deísmo, que continuaron Voltaire, Rousseau y Kant. Leibniz, precursor del idealismo alemán, fundó una filosofía analítica. Todo esto es racionalismo. Entonces es una corriente bastante importante, que continuaron Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Y Frege, Russell y Wittgenstein por otro. Entonces, en el caso de Spinoza como panteísmo, pues continuaron Dolbach, Schelling y Hegel. Y bueno, recordemos que el empirismo es una teoría que enfatiza en el papel de la experiencia, que es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta toda la teoría, todo muy bonito, pero nunca practica nada. Entonces, bueno, volviendo al idealismo trascendental, pues fue una propuesta de Immanuel Kant. Recordemos sus grandes obras como las tres críticas: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, la crítica de la crítica misma. Y bueno, son obras gigantes. El idealismo trascendental, que también, bueno, fue fundado por Kant. El contractualismo,
que es una corriente moderna que explica la política y el derecho, la sociedad y el Estado, y como un contrato original entre humanos. Y bueno, en esta escuela del contractualismo tenemos a Hobbes, Locke y Rousseau. Digamos que esta teoría política y su influencia es influyente en los últimos 300 años y configura pues en mayor o menor medida la estructura de los distintos estados y naciones. O sea que también es muy importante. Y bueno, tenemos después la escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca se utiliza de manera genérica. Bueno, fue un grupo importante de españoles, la escuela de Salamanca. Realizó una gran labor intelectual, pedagógica. Bueno, había españoles y portugueses y teólogos, ¿no? De Francisco de Vitoria, que fue un fraile dominico español, escritor y catedrático de la Universidad de Salamanca. Bueno, su economía moral basada en el realismo aristotélico. Bueno, se inscribe dentro del gran siglo de oro español. También hay una escuela pues, literaria salmantina. Y bueno, esta escuela, pues digamos que es muy importante. Por ejemplo, tenemos algunos como Martín de Azpilcueta y Jaureguizar, doctor Navarro, sacerdote de teología, economista. Veamos cómo todo eso tiene que ver con la economía, con la política. Y bueno, pues hay varios: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Alcalá, Martín de Azpilcueta o Azpilicueta, Tomás de Mercado, Francisco Suárez, y todos ellos naturalistas y moralistas. Y bueno, ahí tenemos también el Tomás de Aquino, que fue un fraile y teólogo, filósofo católico. Digamos que pues hay bastantes influencias que debemos tomar en cuenta. Y bueno, hay muchos aspectos que tienen que ver con la propiedad privada, el dinero, el valor, el precio de lo justo, el precio justo, la usura, ¿no? Que bueno, supuestamente nunca ha sido bien visto por la iglesia. El segundo concilio de Letrán en 1139 condenó que el pago de deuda fuese mayor que el capital prestado. Y bueno, tenemos también en la edad contemporánea, que ya es otra época. Recordemos que está la época griega, luego la edad media, luego la edad moderna, la edad contemporánea, que ya pues, abarca el enciclopedismo, que es una perspectiva que tiene como objetivo incluir una amplia gama de conocimientos en una sola obra. Recordemos las enciclopedias, ¿no? Como tenían todos los español, matemáticas, física, química, todo. Y bueno, debías tener una exhaustividad, ¿no? Una profundidad. Tenemos el idealismo absoluto, que es una filosofía ontológica, monista, atribuida a George Wilhelm Friedrich Hegel, como una forma de idealismo. Consiste en la consideración de Hegel acerca de cómo el ser es, en última instancia, comprensible como un todo integral. Hegel decía esto. Bueno, el idealismo. ¿Quiénes más fueron idealistas? Bueno, supuestamente, pues,
Es que hay distintos tipos de idealismo de Platón, por ejemplo. Es como en la música, pues dicen, es que uno era el nacionalismo de Silvestre de Revueltas, otro era el nacionalismo de Manuel M. Ponce, y otro distinto era pues el de Julián Carrillo, y todos eran nacionalismos. Entonces tenemos una gama muy grande de lo que también es el idealismo y el materialismo y el realismo en filosofía. Tenemos el positivismo, y bueno, aquí me gustaría aclarar que es que dicen, soy un filósofo positivista. Positivo, siempre pienso positivo. Yeah, sí puedo, arriba, Yahoo. ¿No? Éxito, victoria y triunfo. Ok. Bueno, está fabuloso todas esas ideas, ¿no? Me lleno de victorias, de triunfos, de buenos anhelos, de sucesos increíbles y extraordinarios, pero el positivismo en filosofía o filosofía positiva, no es lo que nosotros pensaríamos. Tengo una filosofía, mi filosofía pues, es ser positivo. Bueno, esa es una escuela filosófica que dice que está basada en la ciencia, en el conocimiento científico, en el conocimiento auténtico y real científico, que surge del método científico, que se fundamenta y se valida únicamente por el método científico y las ciencias físicas, ¿no? Entonces es otra cosa, el neocantismo. El neocantismo es un movimiento filosófico europeo alemán que preconizó los principios pues, filosóficos de Kant, que bueno, frente a un imperante doctrina del idealismo absoluto de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Entonces vemos como siempre hay ese tipo de corrientes que se enfrentan a otras corrientes, ¿no? Que es lo mismo que en las religiones, ¿no? Yo opino que tú estás equivocado. Bueno, está muy bonito eso, pero el empirismo lógico, o bueno, el neopositivismo, el empirismo lógico, también llamado neopositivismo, positivismo lógico o empirismo lógico, y así como dices, es que por lógica, ¿no? Así como si fuera lo más fácil. Por sentido común, vaya, por sentido común, pues resulta que el sentido común, bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero bueno, habíamos visto aquí esa imagen de Hipatía, pero ya las había comentado. Bueno, entonces tenemos el neopositivismo, que es una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. O sea, sí le pone algunas mordazas, algunos canales, ¿no? Esta es una limitación conocida como verificacionismo. Y bueno, tenemos el existencialismo, ¿no? Que bueno, definitivamente hay gente que dice, no, pues que es que tuve un ataque de no sé qué hago aquí, a dónde voy. ¿Cómo le llamaban a eso? Yo recuerdo en la preparatoria, una crisis existencial, sí, claro. Una crisis existencial, bueno, es que el existencialismo es una corriente filosófica, una escuela filosófica que se desarrolla alrededor de la propia existencia humana, de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida, y bueno, la existencia, todos los mismos temas de siempre, ¿no? Y bueno, ¿quiénes están aquí más metidos en el ajo? ¿Quiénes son? Bueno, pues tenemos a Soren, no cualquier Soren, sino Soren Kierkegaard. Soren Avi Kierkegaard fue un filósofo y teólogo danés, considerado el padre del existencialismo, ¿no? Por la condición de la existencia humana y por centrar su filosofía en el individuo y la subjetividad de la libertad. Está también Fyodor Dostoyevsky. Bueno, Fyodor Dostoyevsky, que fue uno de los principales escritores de Grecia, de la Rusia zarista. Y bueno, que sí, su obra explora la psicología, personajes dentro de personajes, que bueno, un contexto político, social, espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Tenemos a Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Charles Aymar Sartre. Y no, yo recuerdo un profesor que una vez nos dio filosofía de la música. Sí, bueno, alguna materia que decía
Si no, es que a mí no me hablen de, pues no sé, si no, a mí me conquistan con Sartre, me conquistan con, bueno, así, ¿no? O sea que cada quien se obsesiona con algún filósofo, pero bueno, ya un Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo novelista, activista, biógrafo y crítico literario francés. Exponente del existencialismo. Sí, señores, sí, señoras. Bueno, y sobre todo Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo, poeta, músico, escritor, vaya, polímata, le hacía de todo. También le gustaba cocinar en sus horas libres. Pero bueno, a lo que voy es que, sí, bueno, sus obras, se hablaba Zaratustra y bueno, tantas obras. Ecce Homo. Bueno, eh, bueno, hay tantas obras que tiene, pero bueno, definitivamente me parece un buen escritor. Bueno, muchos eh, piensan que, por ejemplo, esa escuela del existencialismo no es una escuela filosófica homogénea ni sistematizada. Bueno, aquí vamos a ver la diferencia, ¿no? Porque dicen, bueno, escuela filosófica, sistema filosófico, corriente filosófica, bueno, no son lo mismo. Y es como dicen del método Orff-Schulberg, que dice, pues es que no es un método porque no está organizado por pasos de forma metodológica, sistemática, didáctica, ¿no? Y bueno, el existencialismo agnóstico y el existencialismo ateo, el existencialismo cristiano. Hay tantos tipos de existencialistas que, bueno, Albert Camus, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Simón de Beauvoir, Nietzsche, bueno, pues es que igual vemos que cada corriente, está bien, no llamemos todos eh, corrientes filosóficas, sería una forma, o escuela filosófica es una escuela, pero sí, sistema filosófico engloba ya todo un sistema, toda una forma de estructura bien organizada, ¿no? En este caso, bueno, por ejemplo, Dostoyevsky, pues todos conocen la obra de Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov y El Idiota, los endemoniados. Bueno, tantas obras que tiene cada autor sobre el ser y el tiempo, la ontología, el fenómeno metodológico. Y bueno, vamos a ir más allá. Otra escuela, corriente filosófica, es el término irracionalismo. El irracionalismo es una corriente genéricamente, bueno, designa una serie de corrientes filosóficas que eh, privilegian el ejercicio de la voluntad y la individualidad por encima de la comprensión racional del mundo objetivo. La voluntad y la individualidad por encima de la comprensión de la comprensión racional del mundo. Bueno, digamos que muchos piensan que no, tampoco es una escuela, pero bueno, tenemos también al vitalismo, es una es una teoría protocientífica según la cual los organismos o entes vivos se caracterizan por poseer una fuerza. Y bueno, esa fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales, a pesar de todo lo que puedas pensar. El personalismo, bueno, suena muy bonita esta palabra. El personalismo es una corriente filosófica que pone el énfasis en la persona. No pensemos, no pensemos en los argentinos, por favor. Che, pibe, che, yo opino que, no, es que yo pienso que, no, pibe, che, no. Eh, digamos que considera al hombre como un ser relacional que se relaciona con otras personas, esencialmente gregario, social, comunitario, un ser libre, trascendente, con un valor en sí mismo, que le impide convertirse en un objeto como tal. Un ser moral capaz de, pues qué sé yo, capaz de hacer tantas cosas, ¿verdad? Tiene muchas capacidades y bueno,
se le considera como un ser comunitario y que no se le puede tratar como un objeto como tal. Un ser moral capaz de amar. Y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, después tenemos el marxismo que, bueno, aquí sí me gustaría hablar un poquito de una maestra, nos decía, una maestra chilena, si no me recuerdo, decía que por qué Marx atacaba a Kant, el padre del idealismo. Bueno, decía que pues que no se iba sobre Nietzsche, no se iba sobre Schopenhauer, no se iba sobre, se iba sobre el mero, sobre Kant. Bueno, pues dice que lo que pasa es que también recordamos que Marx era judío y que muchos dicen que estaba financiado por los Rothschild, el materialismo dialéctico, digamos. Están muy bonitos, digamos, sus libros, muy extensa su obra. Bueno, yo me acuerdo cuando iba a una serie en la preparatoria, te invitan, siempre te invitan a muchas partes, ¿no? Pero yo recuerdo que me invitaron a un círculo de estudios llamado Espartaco. Bueno, este círculo de estudios, recordando que Adam Weishaupt, en su nombre iniciático, era el gran Espartaco. Pero bueno, y bueno, siempre me pregunté por qué, bueno, porque supuestamente cómo liberó Espartaco, cómo luchó por su libertad, ¿verdad? Y Marx, pues supuestamente fue financiado por los Rothschild. Y bueno, pues enseña el materialismo dialéctico, digamos, lo que fue después inspiración para, pues es que estuvo muy fuerte. Yo recuerdo maestros también de filosofía que me decían, no, es que el marxismo estuvo fuertísimo en México, bueno, en el mundo, ¿no? Hasta la Unión Soviética. Yo recuerdo que, pues, citar a Karl Marx, a Friedrich Engels, y bueno, tanta gente, ¿no? Eh, bueno, digamos que el marxismo es una teoría, un método de análisis socioeconómico político de la realidad de la historia. Y bueno, es una interpretación materialista con una visión dialéctica. Y bueno, este judío, filósofo judío, Karl Marx, y bueno, cada quien interpreta eh, este modelo, ¿no? Desde Friedrich Engels, que era coeditor de Marx, hasta Mao Zedong, George Lukács, ¿no? Que, bueno, no, que la fuerza te acompañe, George Lukács. No, no lo confundamos a George Lukács con George Lucas. No estemos medio Lucas. No, lo que más que a todos nos ha pasado es ese tipo de. Ahorita les digo, hay un Leonardo Vinci, no sé si conocen a Leonardo Vinci, pero bueno, a mí me tocó una vez que lo confundí con Leonardo da Vinci. Y bueno, no, Leonardo Vinci era un compositor de música del barroco, y bueno, conocido por sus óperas, ¿no? Y Leonardo da Vinci, el gran polímata florentino del Renacimiento, anatomista, arquitector, filósofo, cocinero, escritor científico, pintor de brocha gorda, pintor de pincel, en fin, de todo lo hacían. Y bueno, pues así esta reinterpretación de Plejanov, Georgi Plejanov, de Lenin, de Stalin, de Trotsky, que bueno, de hecho murió en México, dicen que fue mandado a asesinar por Josif Vissarionovich Dugashvili, que no nos confundamos, no era ruso, era georgiano. Y bueno, para que vean cómo la gente, muchos hablan, dice que el tabasqueño fake, ¿no? Rodríguez Prats, que dicen que es de Chiapas, y como López Mateos, que era de Guatemala, y bueno, Barack Obama, que dicen que, bueno, ni siquiera es bueno, que es musulmán, pero que aparte es nacido en otra parte. Entonces, bueno, siempre pasa el fenómeno Luis Miguel, nacido en Puerto Rico, y que luego se nacionaliza mexicano. Pero bueno, ese tipo de escuelas, está la escuela de la praxis. La escuela de la praxis es el nombre que recibió un movimiento filosófico marxista y humanista originado en los años 70 por Zagreb y
en Zagreb y Belgrado, en la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia. Tenemos el estructuralismo, que es un enfoque de investigación de las ciencias sociales, que creció hasta convertirse en el bambú, ¿no? En un sistema filosófico, en un método para analizar el lenguaje, la cultura, la sociedad y en la segunda mitad del siglo XX, el estructuralismo. Bueno, aquí es que, ahorita que mencioné en la escuela de la praxis de Yugoslavia, bueno, es que me acordé de un personaje, ahorita no lo recuerdo, ahorita les voy a decir, pero es un chavo que decía que es un señor que supuestamente, ahorita les digo, a ver, para no estar inventando. Logopedia, vamos a ponerle logopedia. Creo que se llama Georgi Glasunov, no. No recuerdo bien, a ver, déjenme ver. Georgi Lozanov, vamos a poner así, porque Glasunov es no sé, hay un concierto de violín. Sí, Georgi Lozanov. Vamos a ver, Georgi Lozanov, si no mal recuerdo, vamos a ver. Georgi Lozanov, vamos a ponerle en todo. Si no mal recuerdo, no, era búlgaro, perdón. Es que son tantas, pero bueno, busquen la Sugestopedia, que es partidario del aprendizaje acelerado, en el cual puedes aprender muchísimos idiomas y todo así súper rápido. Pero bueno, el estructuralismo, pues ya dijimos que se convirtió en un sistema, un método, uno de los métodos más utilizados. Luego, el humanismo marxista, o sea, seguimos con esta influencia del marxismo. Es una rama del marxismo que se enfocó también en los primeros escritos de Marx, no solo en las obras de 1848 en adelante. En los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. El humanismo cristiano es un término que se refiere a los cristianos que siguen los principios del humanismo. Bueno, ahora sí que para todos hay cabida. Según los proponentes del término, la palabra engloba principios como la dignidad humana universal, si es que acaso existe, la libertad individual, junto con la primacía de la felicidad humana. Veamos cómo está presente siempre ese término de la felicidad, esa obsesión con la felicidad como algo esencial. Bueno, el humanismo cristiano, pues yo no sabía, yo pensé que el cristianismo era algo humanista, algo humano, pero bueno, pues no sé si tienen que ver algo con la exopolítica. Bueno, tenemos escuelas anarquistas también, según la enciclopedia Oxford de filosofía. No hay una sola posición definida que todos los anarquistas mantengan, y los más que tienen en común, los que son tenidos por anarquistas, es un cierto aire de familia. Las posturas anarquistas pueden ser de carácter global. Ok. Bueno, escuelas anarquistas, pero la verdad es que hay tanto ¿Ustedes creen que hay anarquía o que hay realmente, pues, bueno, vamos a ver entonces algo de la corriente de los anarquistas. Bueno, se remonta a finales del siglo XVIII en la obra de William Godwin, An Inquiry Concerning Political Justice and its Influence on General Virtue and Happiness, en 1793, nuevamente con la felicidad. Pero el primer autor en denominarse anarquista fue Pierre Joseph Proudhon. La gente no se pone de acuerdo en las taxonomías de las corrientes anarquistas, pero bueno, consideran que hay individualistas y comunistas, con Max Stirner y Piotr Kropotkin como figuras representativas de ambas ideologías.
Situaron entre ambos extremos un espectro anarquista, otras corrientes clásicas como el mutualismo de Pierre Joseph Proudhon y el colectivismo de Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin, bueno, Mikhail Alexandrovich Bakunin fue un teórico ruso, anarquista junto a Piotr Kropotkin, Joseph Proudhon, Carlo Cafiero y Enrico Malatesta. Malatesta. No son malos de la Malatesta. Pero bueno, y bueno, digamos que hay corrientes importantes como el anarquismo individualista, ¿sí? El mutualismo, el anarquismo comunista. Bueno, pero ¿cuál es el anarquista individualista? Bueno, digamos, alguien que hace énfasis en la autonomía del individuo. El mutualismo, bueno, es aquel que, digamos, un movimiento social que está encaminado a la creación y fomento de las mutualidades. El movimiento anima y asesora a quienes accedan a brindarse prestaciones mutuas frente a riesgos eventuales. El anarquismo comunista es en teoría del anarquismo que aboga por la abolición del Estado, el capitalismo, el trabajo asalariado y la propiedad privada, a favor de una propiedad común de los medios de producción, democracia directa y una red horizontal de consejos de trabajadores. Anarcosindicalismo. Vinculada al movimiento obrero a través del sindicalismo, método de organización de lucha de trabajadores a través de sindicatos autónomos del poder político. Es el resultado de la síntesis del anarquismo y sindicalismo revolucionario. Y el colectivismo, que hoy hablan mucho de los colectivos, pero bueno, es una doctrina política que defiende la propiedad comunal de bienes y medios de producción. Bueno, pues hay una gran variedad, como pueden ver, pues igual pues ahora sí que para todos los gustos, ¿no? Digamos que, pues desde los marxistas que consideran que la sociedad capitalista se divide en clases sociales, pues eso, bueno, pues desde siempre, ¿no? Desde la India las castas igual en todas partes, ¿no? A mí me parece que esto sigue dando vueltas y que sigue pareciendo lo mismo, aunque cambia de forma, es el mismo meollo del asunto, porque yo recuerdo que se hablaba de la tienda de raya, esa tienda con la cual tus deudas pasaban a tus hijos y los hijos a los nietos y los nietos a los tataranietos, bisnietos y todo eso. Pues resultaba que nunca podías pagar tu deuda y pues eso sigue hoy con la deuda externa, pero bueno. Pero yo recuerdo a la hija de Peña Nieto, soy bueno, o sea, habla mucho del proletariado para que vean cómo todo este bagaje sigue vigente. No, digamos, la clase trabajadora o proletariado, asalariados, ¿no? La burguesía o la pequeña burguesía, que supuestamente son quienes poseen los medios de producción y que emplean al proletariado. Se apropian del excedente económico por el mecanismo de la plusvalía. El plusvalor es una expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo. El lumpenproletariado, o sea, los que viven en pobreza extrema, no pueden hallar trabajo con regularidad. Pues ya parece que vamos para allá todo el mundo, ¿no? O sea, con el Tratado de Libre Comercio, que según son 600,000 millones de dólares entre dos naciones, pero que solamente México se queda con 20,000, pues dices, es que el negocio es de estos chavos de Estados Unidos, dijera Contraperiodismo Matrix. Y bueno, la pequeña burguesía, que forman parte del pueblo trabajador, pero en mayor o menor medida su trabajo crea capital y encuentra en él un sostén. Pero sus niveles de adquisición y acumulación son muy inferiores a los de la gran burguesía. Y bueno,
pues siempre hay ese tipo de consideraciones filosóficas, pero ya vamos a concluir con el posmodernismo, el término posmoderno, que muchos dicen, bueno, ¿en qué edad estamos? ¿En la edad atómica, en la edad del bicho, o en el término posmodernidad o posmoderno, pues fue designado para generalmente referirnos a un número amplio de movimientos artísticos, culturales, literarios, filosóficos y demás del siglo XX, que bueno, ya pasó, ¿no? Hoy hablamos de la generación Z, de los centennials, de los millennials, etcétera, etcétera, etcétera. La deconstrucción, que es otro sistema, bueno, otra escuela, otra corriente filosófica, ¿no? Y bueno, la deconstrucción es un término utilizado por el filósofo post-estructuralista Jacques Derrida, que es un filósofo francés de origen argelino, pues famoso por desarrollar un método de análisis semiótico conocido como deconstrucción. Está muy importante esto yo me acuerdo desde los diálogos de Crátilo del lenguaje, que tienen que ver con la lingüística, el significado de las palabras, cómo Confucio hablaba acerca de que el lenguaje es tan importante para que nos podamos entender, y cómo la raíz de la comunicación pues está en el lenguaje. Y bueno, es muy importante no solamente leer a Noam Chomsky y también sus ideas del lenguaje, pero bueno, eso de la deconstrucción se basa en un análisis del pensador Martin Heidegger, otro filósofo alemán. Influyó sobre todo en la fenomenología, en la filosofía europea contemporánea. Y bueno, ser y tiempo. El término alemán Destruction, que Heidegger emplea en su libro Ser y Tiempo, el libro más importante del filósofo alemán Martin Heidegger. Ser y tiempo, bueno, el ser, otro de los temas tan importantes. Sein und Zeit. Pero bueno, pasamos al emergentismo. La emergencia o el surgimiento hace referencia a aquellas propiedades o procesos de un sistema no reducibles a las partes constituyentes. Vamos a ver algunos ejemplos de emergentismo. A ustedes les gusta el arte posmoderno, pero bueno, vamos a ver. En el caso del emergentismo, el concepto de emergencia se relaciona estrechamente con los conceptos de autoorganización y supervivencia. Se define en oposición a los conceptos de reduccionismo y dualismo. Bueno, el reduccionismo es un enfoque según el cual la reducción es necesaria para resolver distintos problemas de conocimiento. Recordemos también, por ejemplo, me recuerda la síntesis, ¿no? Pero bueno, hay tantas filosofías, la filosofía de la mente o la filosofía del espíritu, que estudia Erkennen dich selbst, tantas cosas del ser humano. Pero bueno, en el caso del emergentismo, digamos que dice que tiene sus orígenes en un debate, una polémica. Se armó la gorda entre los vitalistas, que recordemos que los vitalistas tienen que ver mucho con el impulso vital, y los mecanicistas como M.G. Cope y Herfeld. John Stuart Mill, del 1806 al 1873, desarrolló la idea de las leyes heteropáticas, que no cumplen el principio de composición de causas.
generando así nuevas propiedades no reducibles a sus componentes. Un alumno de Mill acuñó por primera vez el término emergencia para referirse a los efectos de las leyes heteropáticas. John Stuart Mill y la distinción entre las leyes heteropáticas y homopáticas. Y bueno, John Stuart Mill en su obra A System of Logic en 1843, que me recuerda muy bien a un año muy importante en la historia de la vida de México, 43-48, pero bueno, estableció la distinción entre las leyes homopáticas y heteropáticas. Vamos a ver, leyes homopáticas, ¿cuáles son? Siguen el principio de composición de causas que dicta que el efecto conjunto de varias causas es igual a la suma de sus efectos por separado. Leyes heteropáticas no cumplen el principio de la composición de causas. El ejemplo paradigmático al que alude Mills es el de las reacciones químicas. En el primero dice que es un ejemplo en la mecánica clásica. Por ejemplo, en el efecto conjunto de diversas fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo, no todas las leyes de la naturaleza siguen este principio. Bueno, pues no crean que es así como que emergentistas y ya, ¿no? O sea, ahí está, por ejemplo, Samuel Alexander con su Space, Time and Deity en 1922. Conway Lloyd Morgan, un psicólogo y zoólogo británico. Y bueno, se le conoce el acercamiento a la psicología animal. En día, hoy es conocido como el canon de Morgan. Bueno, pues que hay tantas cosas tantas escuelas que ya llegamos al absurdo. Pero bueno, la filosofía del absurdo, ya con eso vamos a concluir. Y después hablaremos de otras escuelas filosóficas de Oriente, las escuelas de África, las escuelas de otras culturas. Ahorita vimos una perspectiva eminentemente occidental, que bueno, yo no sé a qué se refieren con occidental, porque bueno, a ver, Europa es occidente, Grecia es occidente, bueno, pues se supone que somos occidentales, pero estamos en América, entonces esto está como que, bueno, un cóctel. Pero bueno, vamos a la filosofía del absurdo, y con eso concluimos. La filosofía del absurdo, y cómo del absurdo voy a decir. Bueno, hay un mito griego de Sísifo. Sísifo fue fundador y rey de Corinto. Era hijo de Eolo, el aire, y Enareta, y marido de Mérope. Hay tradiciones que indican que fue padre de Odiseo con Anticlea, antes de que ésta se casase con su último marido, Laertes. O sea que todo esto está como telenovela, porque si pensabas que nada, la Biblia era una serie de relaciones por aquí y por allá, bueno, en bueno, el mito griego de Sísifo se asocia al absurdismo. Los dioses desde el Olimpo castigan a Sísifo a empujar cuesta arriba por una montaña, una piedra, así. Antes de llegar a la cima, volvía a rodar hacia abajo. Y bueno, el absurdismo considera la vida moderna como un hecho no menos absurdo que el castigo de Sísifo. Bueno, como el hámster que va en la ruedita, ¿verdad? La filosofía del absurdo o la naturaleza del absurdo trata de, no sé, cómo responder al individuo y es consciente de él. El absurdo es el conflicto entre la búsqueda de un sentido intrínseco y el objetivo de la vida humana y la inexistencia aparente de ese sentido. Se suelen ofrecer tres soluciones al absurdo: el suicidio, la religión, o sea, se hacen harakiri, o la religión, o la simple aceptación del absurdo. Sin embargo, Albert Camus resalta la tercera opción debe priorizarse sobre las demás. Dado el absurdo, habrá que seguir incluso si las dos
si las dos primeras alternativas son llevadas a cabo. Bueno, el absurdo es el esfuerzo realizado tanto por el individuo como por la humanidad para encontrar un sentido a la vida. Eso es absurdo. Un sentido intrínseco, absoluto y objetivo a la existencia. Se entiende como el absurdo porque encontrar este sentido es imposible, ya que la vida carece de significado o no es aparente. El absurdismo se caracteriza por su escepticismo en torno a los principios universales de la existencia. Propugna con el significado de la existencia es la creación de un sentido particular, puesto que la vida es el insignificante por sí misma. Bueno, nace cuando el filósofo y escritor Albert Camus, el escritor francés, a mí todos los franceses se me hacen, bueno, yo he visto muy filosóficos, muy Messier, no sé, realmente el arte francés, bueno, yo lo veo en la música, es de los más sutiles, de los que tienen más armonías tan interesantes, tan bonitas, tan bellas, tan diversas que me parece muy importante analizar esto. Pero bueno, partiendo del movimiento existencialista, en su manuscrito El mito de Sísifo, una de sus mayores obras filosóficas. También se relaciona con el extranjero del mismo autor. Y bueno, la filosofía del absurdo está vinculada al existencialismo, aunque no debe ser confundido con este. Hay quienes la consideran un hipónimo de nihilista. En semántica lingüística se denomina hipónimo a la palabra que posee todos los rasgos semánticos o semas de otra más general, su hiperónimo, pero que en su definición añade otras características semánticas que la diferencian de esta. Por ejemplo, un hipónimo de día sería lunes, bueno, ya sería ir más allá del absurdo, ¿verdad? Pero bueno, esas son las escuelas filosóficas, las corrientes filosóficas. Y bueno, hay otras escuelas filosóficas de Oriente, la escuela de Kerala, que es una escuela matemática hindú, fundada por Madhava en Kerala, que incluía como miembros destacados a Parameswaran, Lakanta, Somayaji, Hyesthadeva, Achyuta, Visharati, Melpathur, Narayana, Hatahiri y Ashyuta Panikar. La escuela de Cambridge del siglo XVII, la escuela de Frankfurt, es un grupo de investigadores comunistas que se darían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, cuyo centro de investigación estaba en el Instituto de Investigación Social en Frankfurt de Melo, Alemania. Círculo Viena, no confundir con la Escuela Austriaca de Economía, o no confundir con la Escuela de Viena de Historia del Arte. Y bueno, tampoco confundir con la primera escuela de Viena, que fue Mozart, Haydn y Beethoven, y la segunda escuela de Viena, que fue Schoenberg, Berg y, bueno, y sus discípulos de Albert Schoenberg, ¿no? No, está la escuela de Viena también, la escuela de Praga, la escuela de Barcelona, la escuela de Madrid, y bueno, ahí tenemos José Ortega y Gasset, Manuel García Morente y Joaquín Xirau, el Erasmismo, con Erasmo de Rotterdam en 1466-1536, la filosofía de la liberación. Bueno, es que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene una gran influencia. Y la filosofía de la liberación o filosofía latinoamericana de la liberación es un movimiento filosófico surgido en Argentina, perdón. En Argentina, che, pibe, la tierra del Papa Francisco. Yo opino que Maradona, che, pibe. Bueno, surgido en Argentina en los comienzos de la década de los 70 y es la misma
fue formulada en el libro Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, publicado en 1973. Pero bueno, sería muy importante porque, bueno, hay varias escuelas filosóficas que ha creado la Iglesia Católica. Y bueno, sería importante, ¿no? Como ahorita veníamos de hipónimo, bueno, bueno, y del hiperónimo, por ejemplo, los hipónimos de día son lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Esos son los hipónimos. Es decir, son palabras que poseen todos los rasgos semánticos y añaden otras características. Bueno, pero volviendo a la filosofía de la liberación. Elaborado por Osvaldo Adelmo, que fue un filósofo argentino perteneciente a la filosofía de la liberación. Se desempeñó en la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Autónoma de Chiapas. Osvaldo Adelmo Ardiles, perdón, Mario Casalla, Horacio Cerruti Goldberg, Carlos Cuyén, Enrique Dussel, que bueno, todavía está vivo y que bueno, se le ha visto, no se le ha visto, digamos, en la UNAM. Rodolfo Kusch, Arturo Andrés Roy, Juan Carlos Scanoni y Julio San. La corriente fue adoptada, es una postura fuertemente crítica a la filosofía clásica, a la que califica de eurocéntrica, bueno, en eso sí estamos de acuerdo, y opresora, bueno, muchas veces sí, y propone pensar desde la situación de los oprimidos y la periferia. Bueno, está muy importante, es muy importante. Para ello, la filosofía de la liberación elaboró un método de relación de lo universal con lo particular denominado analéctica. La analéctica es un método creado por la filosofía de la liberación, por pensadores como el teólogo Juan Carlos Scanone o el filósofo Enrique Dussel y el antropólogo Rodolfo Kusch. Bueno, ¿qué proponen? En la propuesta del movimiento fue presentada durante el Segundo Congreso Nacional de Filosofía en la ciudad de Córdoba. En 1973 aparece su manifiesto fundacional como la Escuela del Pensamiento. Los dos aspectos que caracterizan a la filosofía de la liberación son la mediación de las ciencias humanas y el método analéctico. Bueno, el método analéctico se guía por la necesidad de relacionar la universalidad y la particularidad del conocimiento y la práctica con una mirada universal, situada y analógica al hombre. Dussel explica el contenido del movimiento en su libro La filosofía de la liberación. La filosofía de los centros del poder no es otra cosa que una ontología. Ontología, bueno, es o metafísica general, es la rama de la filosofía que estudia lo que hay, así como la relación entre los entes o la relación entre un acto y sus participantes, y que enuncia una mismidad. El ser es, el no ser no es. ¿Qué filosofía, vaya? Bueno, el caso es que será muy bueno estudiar también eso sobre la filosofía de la liberación. Y bueno, hay otro movimiento filosófico católico que no recuerdo. Lo vamos a poner de una vez. Liberación y la otra. Y la filosofía de... Hay otro tipo, es que no me acuerdo en ese momento. Bueno, filosofía de la liberación y la otra es, no me acuerdo. Bueno, después la vemos. El materialismo filosófico es una corriente filosófica que afirma que el mundo todo es material. Bueno, pues no, lo siento mucho, no todo es material. Eso oposición al idealismo. Bueno, pero como decía, finalmente, pues existen la matinime, la filosofía náhuatl, la filosofía tolteca, la filosofía de Asia, de los oriental, tantas escuelas. Eso ya lo veremos en otro, porque quisimos ver la
supuesta filosofía occidental. Bueno, cibernautas, filósofos y filósofas, estas son las escuelas filosóficas, corrientes filosóficas. No todas son sistemas filosóficos, pero bueno, hasta ahí. Es todo, que se encuentren muy bien.